Todos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta conversación abierta entre líderes de opinión con el tema inteligencia de datos. Mi nombre es Marco Antonio Hernández y hoy tengo el gusto de presentarles a este interesante panel de expertos. El día de hoy nos acompaña Eduardo Soto Alarcón. Él es director corporativo de datos y analítica de Banco del Bajío. Eduardo cuenta con 23 años de trayectoria profesional en el sector bancario, ha liderado unidades de analítica digital, geoestadística y ciencia de datos aplicada al consumo, clientes y banca empresarial. En Ban Bajío es responsable de la evolución y monetización de las capacidades analíticas del banco, a la vez que está al frente de las áreas de arquitectura, ingeniería, gobierno y calidad de datos, así como Big Data e inteligencia artificial. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Marco. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Muchas gracias, Lalo. También nos acompaña Alfredo Rubio, Senior Account Director de Snowflake, con 20 años de experiencia profesional colaborando en empresas nacionales e internacionales líderes de su sector. Concluyó programas de alta dirección en IPADE y TAM, entre otras instituciones de prestigio. Alfredo ha dirigido equipos de ventas de diferentes compañías de los sectores financiero, de consumo, entretenimiento y telecomunicaciones en América Latina. Asimismo, es parte del equipo que acaba de dar inicio a las operaciones de Snowflake en México, empresa muy posicionada globalmente. En años anteriores, ha impartido conferencias sobre temas como inteligencia artificial, herramientas de colaboración digital y actualmente sobre temas relacionados a la gestión y monetización de datos. Bienvenido, Alfredo. Muchísimas gracias, Marco, y un saludo a todos. Buen día. Muchas gracias. Y para tener un panorama más amplio sobre el tema, tenemos también la presencia de Santiago Guerra, quien colabora para Netflix Global Payments, a cargo de Strategic Planning and Analysis. Santiago ha colaborado tanto en firmas de consultoría como empresas internacionales, donde ha sido responsable de la estrategia de administración de productos y proyectos, así como de analítica y optimización de operaciones, entre otras. Actualmente es responsable de la estrategia de pagos y analítica de Netflix para América Latina. Es licenciado en Mercadotecnia y Producción y cuenta con una maestría en Administración por la Universidad de Berkeley. Bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias, Marco. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Nos gustaría empezar esta conversación platicando cómo la vamos a tener dividida. Van a ser 3 bloques en los que vamos a estar abordando todos los temas de inteligencia de datos. Y para enriquecer el foro con la opinión de nuestra audiencia, también estaremos revisando los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas durante su registro a este webinar. Les recuerdo que a partir de este momento nuestro chat se encuentra ya abierto para todos ustedes y dedicaremos unos minutos al final de este evento para responder preguntas e inquietudes que amablemente nos hagan llegar a través del chat. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues para empezar, me gustaría comentar un poco, ¿no? La gestión y la explotación de datos hoy, como ustedes saben, se ha convertido en una práctica que ha generado gran interés en años recientes, ¿no? Ya que muchas instituciones con las que nos relacionamos de forma cotidiana han incorporado algún tipo de ciencia de datos en sus operaciones. Y, por supuesto, la banca no es una excepción, ¿no? Han habido interesantes desarrollos en este sentido. Ante estos cambios que se han producido en nuestro sector, tanto en patrones de consumo, comportamientos de mercado, inversiones, nuevas tecnologías, y principalmente en las expectativas de las personas, pues los datos se vuelven una parte fundamental en tu explotación, ¿no? La llegada de Data Analytics ha ayudado al sector financiero a optimizar procesos, agilizar operaciones, mejorando así la eficiencia y el desarrollo de nuevas capacidades, particularmente en el ámbito digital. Hoy, como ustedes saben, una gran cantidad de instituciones financieras ya están trabajando en mejorar su analítica de datos, principalmente para lograr ventajas competitivas, ¿no? O bien para predecir tendencias emergentes, predecir escenarios de riesgo y oportunidad,
Y todo esto puede afectar o beneficiar a su empresa, por eso la relevancia, ¿no? Muy bien, para abordar estos temas y entender un poco más el gran alcance de la analítica e inteligencia de datos en el sector, escuchemos a este extraordinario panel que nos acompaña de expertos durante la próxima hora. Prosa trae para ustedes, en colaboración con Hewlett Packard, Snowflake y Carnet, este interesante evento. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a la siguiente etapa del foro. Me gustaría abrir conversación con ustedes. Quisiera comentar algunos de los resultados de las preguntas hechas a nuestra audiencia durante su registro. Resultados bastante interesantes y que van muy alineados a las expectativas del foro, ¿no? La primera pregunta fue, ¿crees que habría beneficios para las empresas si aprovecharan los datos? El 85% considera que sí, y 15% comenta que ya los están aprovechando actualmente esa empresa, ¿no? Muy alineado a las expectativas del foro. La segunda es, ¿consideras que la Big Data será el centro de la estrategia para las empresas? El 76% dice que sí, el 22% dice que sí, pero ha sido mal aprovechada, y solo el 2% concluye que no. Muy bien, nuestra tercera pregunta habla de ¿para qué crees que sirven los datos en las empresas? Las opciones fue acumular información, conocer mejor al usuario final, crear nuevos productos y todas las anteriores. El 70% optó por todas las anteriores. Un 20% habla de conocer mejor al usuario final. El 9% habla en la creación y desarrollo de nuevos productos y solo el 1% habla de acumular información. Interesante. Y vamos con una última pregunta, que es la más dividida de todo. La pregunta es, ¿qué es mejor, tener al cliente como el centro de la estrategia o a la empresa? El 35% habla de la empresa, el 34% mencionó que ambas, y el 31% habló del cliente. Pues bueno, con estos resultados creo que va a ser un interesante foro. Escuchamos también sus preguntas y me gustaría pasar al primer bloque de nuestro evento. Muy bien, gracias a todos por participar en las encuestas y bueno, queremos arrancar este primer bloque abordando una primer enfoque de pregunta, que es ¿por qué las instituciones financieras necesitan la analítica de datos? Y aquí me gustaría hablar un poco de este tema. Obviamente para la mayoría de nosotros, las relaciones con los bancos y por extensión con las instituciones financieras en general se basan en la credibilidad y el servicio personalizado. Tanto así que el mexicano promedio las considera como instituciones altamente confiables. Sin embargo, como ustedes saben, la banca tradicional se está transformando de manera acelerada, por lo que la creciente sofisticación de los servicios y productos bancarios ha impulsado la necesidad de herramientas efectivas para la toma de decisiones a partir de la información derivada de los datos. Hoy hay muchos factores en juego, entre ellos la liquidez, que se ve afectada por las condiciones actuales del mercado, pero también por factores como la lealtad del cliente y el prestigio, y no solo a nivel institucional, sino también a nivel del sector. Me gustaría iniciar, Lalo, con la participación tuya, y queremos hablar un poquito de las instituciones financieras. Hoy están obligadas a recopilar, analizar y almacenar cantidades masivas de datos. Pero hoy, más allá de ser un ejercicio de compliance, quisiera que nos platicaras, Lalo, un poquito algo que nos ayude a contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar cuáles son los datos relevantes y que poseen la calidad suficiente para que valga la pena almacenarlos y procesarlos versus los que no lo son? ¿Qué nos platicas de esto? Claro que sí, Marco, con mucho gusto. Miren, lo más importante es el impacto, ¿no? El impacto que queremos generar con esos datos o con ese modelo, digamos, ¿no?
ya sea un crecimiento de los ingresos, reducción de los costos o algún otro, ¿no? Incrementar la experiencia del cliente, responsabilidad social, etcétera. O sea, ¿cuál es el impacto y la variable de impacto en la que queremos incidir, ¿no? En ese mismo sentido es, bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta de negocios que vamos a contestar, ¿no? Ese es bien importante porque en el planteamiento de la pregunta va a estar todo lo demás, ¿no? Entonces hay que ser bien cuidadosos en cómo planteamos la pregunta, ¿no? Nosotros en BanBajío lo que buscamos es entender o plantear las preguntas, pero que nos permitan entender las causas, ¿no? No solo las consecuencias. Y aquí déjame darte un ejemplo, a lo mejor déjame ser muy burdo, ¿no? Si hiciéramos un modelo de attrition en tarjeta de crédito, pues saldría que los que no tienen saldo son los más propensos a cancelar, ¿no? Entonces, si la pregunta está mal planteada, pues nada más iríamos a ver el saldo, las transacciones y ya está. Pero eso no nos habla de las causas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que derivó, lo que originó, qué comportamientos, qué cambios en el contexto, etcétera, para que un cliente deje de utilizar un producto? Entonces, aquí la perspectiva es de cliente más que de producto. Y entonces, eso es lo que buscamos hacer, ¿no? Entender las causas de aquellas iniciativas que generan el mayor impacto, ¿no? Como lo decíamos. La decisión entonces de con qué datos trabajar, pues va en función justamente de esa pregunta, pero además hay otra derivada bien importante, otro vértice, que es con qué datos podemos tomar acción más rápido e idealmente de manera autónoma. Esto es, si ya tenemos nuestra pregunta de negocio, recolectamos los datos, hacemos nuestro modelo, pero luego hay que calificarlo a mano y subirlo a un distribuidor de ofertas o lo que fuera, ya se nos fue la oportunidad, ¿no? Ya perdimos mucho tiempo. Entonces, el dato que recabemos tiene que ser bien relevante a contestar esa pregunta de negocio. Insisto, mi experiencia y mi recomendación sería entendiendo y atendiendo las causas y que nos permitan ejecutar de una manera óptima, ¿no? Dependiendo del caso, uso esa óptima en tiempo real o con un día vencido, etcétera, etcétera. Nosotros, ¿cómo elegimos las preguntas, no? De negocio, lo hacemos en un enfoque, lo tratamos de hacer un enfoque de 80-20. El 80 es el más formal, ¿no? Las iniciativas del negocio, con la analítica que tenemos acá. En fin, también decidimos, bueno, cuál es la dificultad de obtener el dato o no. Si lo necesitamos en batch o en streaming, en fin, ¿no? Y con ello también vamos gestionando la calidad, que es algo bien importante de lo que tú mencionabas, ¿no? Y el otro 20% lo tratamos de hacer más sin script, déjame decir, ¿no? Y colaboración entre equipos. No es solo que el área de datos y analítica tenga todas las respuestas a todas las preguntas, sino siempre para innovar, para ser creativos, necesitamos a alguien que nos esté retando, ¿no? Dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, este 20% lo tratamos de hacer muy colegiado con otras áreas del banco y así también metemos la analítica en la cultura del banco, ¿no? Entonces, además, para redondear esta pregunta, además de qué pregunta, con qué datos y cómo lo vamos a ejecutar, también ahí es con qué proceso, con qué plataforma y con qué arquitectura. Yo soy un convencido, Marco y colegas, que muchas veces el proceso, y ya lo decías tú, Marco, la analítica nos permite también optimizar procesos. Muchas veces el proceso es más importante inclusive que el producto mismo, ¿no? Espero haberte contestado. Muy interesante, Eduardo, y bueno, como diría Einstein, ¿no? Vaya, si él tuviera que resolver un problema en el que le fuera la vida, tomaría 90% del tiempo en hacer la pregunta correcta y 10% en resolverlo, ¿no? Y viene muy a modo con lo que comentas. Muy interesante, Eloy. Bueno, pues podemos continuar, creo, con estos enfoques, ¿no? Muy interesante. Por ello no se puede, obviamente, subestimar la creciente importancia de la analítica en la banca, audiencia. A medida que la disponibilidad y la variedad de información aumentan rápidamente, los análisis se vuelven mucho más sofisticados y precisos. En este sentido, me gustaría que Alfredo nos compartiera su opinión respecto a la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede distinguir dentro de todo este océano de datos aquellos verdaderamente relevantes para el negocio de los que no lo son? Claro que sí, Marco. Y bueno, súper importante porque los datos van a seguir aumentando año con año de forma exponencial. El sector bancario, todo el sector financiero es muy, muy intensivo en datos. Y pues las empresas queremos ser
data driven y poder integrar la parte de datos en nuestra parte de decisiones, ¿no? Entonces, un poquito los pasos. Primero, data al servicio del negocio, ¿no? Entonces, de negocio debe de venir esta iniciativa y esta prioridad de hacia dónde vamos y cómo podemos hacerlo crecer. Después vamos un poquito hacia atrás y nos vamos a analizar las diferentes fuentes de datos de dónde podemos obtener esa información. Posiblemente algunos de los datos que nos encontremos son datas en silos o sistemas algo un poquito legacy, ¿no? Tercero, recomendamos crear un marco de calidad de datos, en donde nos aseguremos que los datos van a ser íntegros, van a tener validez, van a llegar de forma oportuna y que las diferentes unidades de negocio de la empresa van a poder también con esta misma calidad proporcionar y aportar datos. Después recomendamos subirlos a una nueva arquitectura moderna de datos que sea mucho más escalable y que sea de fácil acceso para los datos y también habilitar la gobernanza, ¿no? Para poder estar, que esos datos más en el sector financiero sean privados y sean seguros. Y por último, data como producto o democratización de datos, ¿no? En donde todas las áreas van a poder tener esta única fuente de verdad de datos. Como ejemplo, con Fidelity, una institución bancaria en Estados Unidos con 70,000 empleados aproximadamente y que da servicio a 40 millones de personas, lo que ellos hicieron es, hace 3 años, pensaron el concepto de liquidez, ¿no? Que en el sector financiero es mucho cómo transformas ese activo a dinero. Lo pasaron al término de datos y dijeron data liquidity. Y en base a eso crearon su arquitectura, ¿no? Les llevó un par de años, pero al terminarlo, ya el área de marketing podía tener, usar la data para temas de segmentación de clientes, nuevos productos, el área de riesgos para identificar fraudes o alguna actividad ilegal, el área de finanzas, ¿no? Para entender la rentabilidad de cada uno de los usuarios del banco. Y entonces, un poquito para cerrar, teniendo una muy buena calidad de datos y, como dices, Marco, teniendo esos datos relevantes, un equipo que seguramente ya las instituciones financieras tienen un equipo bueno en toma de decisiones, entonces la suma de data de calidad, equipos con buenas decisiones, seguramente van a hacer prosperar el negocio. Buenísimo. Wow. Pues habrá que ver el caso de Fidelity, porque vaya a hacer esto en un par de años y al tercero ya empezar a capitalizar. Creo que es un caso que habrá que trazar. Y más allá, ¿no? Lograr la convergencia entre el mundo legacy y el mundo nube. Creo que ese híbrido va a ser una combinación súper interesante para potenciar a las organizaciones. Muchas gracias, muy interesante tu opinión, Alfredo. Sin duda, la creciente competencia y el enfoque hacia la personalización de productos y servicios financieros ha llevado a las instituciones a una segmentación mucho más precisa y práctica, como lo comenta Alfredo. Ahora me gustaría preguntar a Santiago, ¿cómo es que la analítica contribuye actualmente a mejorar el servicio y la retención de clientes tan relevante que es hoy para cualquier empresa, ¿no? ¿Nos puedes ayudar, Santiago? Claro que sí, Marco. Creo que para cualquier comercio, una falla por pagos jamás debería de ser la razón por la que se interrumpe el servicio, ¿no? Menos aún si la interrupción es por temas ajenos del cliente, es decir, si es algo que no tenga que ver con fondos y realmente es algo de los emisores o de los comercios. Como comercio recurrente, nuestro objetivo principal obviamente es evitar el abandono por fallas en pago, y esto lo conseguimos de 2 formas, ¿no? La primera es, evidentemente, maximizar la tasa de autorización para retener a nuestros suscriptores por el mayor tiempo posible, y luego está toda la fase de recuperación de aquellos que pues no pudimos recuperar en el primer intento y queremos que continúen en el servicio. Viendo también un poquito la perspectiva de los emisores, creo que los emisores tienen un reto adicional, que es evitar todos los rechazos iniciales. Porque una vez que existe un rechazo inicial, significa que el tarjetaviente va a tener que tomar acción y corregir su método de pago. Y muchas veces eso sucede actualizando su método de pago a otro emisor y posiblemente perdiendo el estatus de top of wallets, si es que pierden esas transacciones. La data analítica nos ayuda a maximizar la retención en varias formas, ¿no? Creo que primero en el corto plazo es la detección de anomalías y nos ayuda a reaccionar de manera oportuna, retroalimentar las áreas correspondientes
interna o externamente. Nosotros colaboramos muy de cerca con los bancos para avisarles cualquier cosa que podamos detectar. Y también en el mediano y largo plazo nos permite entender por qué las tasas de autorización son las que son, cuáles son las principales brechas, qué podemos hacer para cerrarlas y reducir así cancelaciones por pago y pues que los emisores también mantengan sus clientes con nosotros, ¿no? Todo esto no únicamente entendiendo por qué suceden los rechazos y qué se puede mitigar con una iniciativa X, sino la data analítica nos ayuda también a ponerle un valor económico a cada una de estas iniciativas y ponerlas a competir con todas las demás. Tenemos recursos súper limitados todo el tiempo y creo que todos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo más eficiente con los datos, con los recursos limitados que tenemos? Creo que esa es la parte más importante. Y nosotros trabajamos súper de cerca con todas las áreas involucradas, producto, diseño, pagos. Y cada una de nuestras iniciativas siempre tiene un número asociado para poder siempre, como decían mis colegas, 80-20, ¿qué podemos lograr con los pocos recursos que se tienen? Muy bien, extraordinaria tu intervención, Santiago, porque bueno, claro, cuando somos usuarios, ¿no? de los servicios financieros o de streaming o de entretenimiento, generalmente una mala experiencia la acabas atribuyendo a qué mal es este comercio porque es el único que me rechaza, o a la tarjeta, ¿no? A tu banco emisor. Entonces, creo que sí es bien relevante esta labor que hacen de buscar causas, de poner a competir soluciones que generen mayor impacto en la experiencia del cliente. Muy, muy valiosa tu intervención. Muchas gracias. Bueno, pues estamos cerrando este primer bloque. Creo que en síntesis lo relevante es la estrategia de datos debe partir de las necesidades del negocio, ¿no? Muy bien acotadas, orientadas, poder tener una gestión adecuada de seleccionar qué datos tengo, en qué momento los tengo y qué calidad traen, poder ser muy selectivos con lo que vamos a procesar en términos de datos, para que entonces el procesamiento, aprovechamiento y explotación pues nos dé los mejores beneficios, como el caso que nos platicó Alfredo, ¿no? De Fidelity. Todo este esquema creo que es un poco la síntesis de este primer bloque, y por supuesto todo tiene que ver con la empresa y con mejorar la experiencia de los clientes. Muy bien, quisiera abrir este segundo bloque destacando que si bien la reducción del fraude es un objetivo común para las instituciones financieras, y bueno, en este país tenemos también retos bien interesantes, en general para todo el sector se torna un tema relevante el fraude. La analítica e inteligencia de datos ahora también no nada más nos sirve para prevenir el fraude, se está utilizando también para otras aplicaciones más hacia el crecimiento, ¿no? Hoy la administración del riesgo como tal también permite de manera integral abordar aquellos factores que pudieran tener un impacto económico o regulatorio para responder de manera inmediata, ¿no? Los retos en este sentido pues son bastante frecuentes y bueno, la analítica nos puede ayudar a anticipar. Muy bien, me gustaría arrancar esta participación con Eduardo, ¿no? Pero bueno, yo creo que la reflexión es que el análisis de datos se puede usar para identificar y calificar a clientes individuales que están en peligro de incurrir en actividades de riesgo. En este sentido, quisiera preguntarte, Eduardo, ¿cómo sucede esto hoy en el día en la banca? ¿Y qué acciones resultan de la detección de estos riesgos? Claro, sí, Marco, con gusto. Miren, la detección de fraude, como ya comentaba muy bien Santiago, consiste en detectar estas anomalías, ¿no? En comportamientos es bien importante, que pretende representar ya sea un sujeto con un plástico o en el mundo digital. Ven que ahora están muy famosos los fraudes digitales en las bancas electrónicas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo detectamos estas anomalías que nos avisan que alguien está pretendiendo representar a otro sujeto, ¿no? Bien importante en esta detección es la oportunidad misma de la detección, ¿no? Por la criticidad del tema no nos podemos permitir ser reactivos, ¿no?
Y eso le pone un grado también de riesgo y de alta expectativa, porque hay que ser proactivos e idealmente no ejecutar basado en reglas duras. Que además, y déjeme igual ser burdo, pero para ilustrar, si decimos, oye, pues todas las transacciones arriba de 100,000, lo que quieras, ¿no? Pesos, pónmelas como sospechosas. Uno, tendríamos una alta tasa de falsos positivos, impactamos en el customer experience, y además invitamos al defraudador a dividir las transacciones, ¿no? Y para que ya no parezcan anómalas. Entonces, lo que hacemos es evitar basar estas en reglas duras, ¿no? Entonces hay que crear un sistema, ¿no? Un sistema de detección, ya sea de defraudadores, de transacciones fraudulentas y o sospechosas, ¿no? Que también nos permitan ejecutar en tiempo real. Ya decíamos aquí la oportunidad lo es todo, y un poco también el punto que hace Alfredo, pues una arquitectura escalable que nos permite ejecutar rápido, pues es clave, ¿no? Y aprender y ajustarse de acuerdo con los nuevos patrones observados. Esta es una carrera siempre de nunca acabar, ¿no? Lo ideal es ejecutar, y así lo hacemos en dos momentos, ¿no? En dos momentos, pero ambos son en tiempo real o lo más cercano a tiempo real. Uno es el alertamiento, ¿no? El más básico, si quieren, son las notificaciones que mandamos los bancos. Oye, acabas de hacer una transacción aquí y acá, ¿no? Esa notificación podría ser hoy reactiva o podría ser tonta, ¿no? Porque es, oye, pues acabo de detectar una transacción tuya en Netflix, por tanto, está bien. Pero si esa transacción ya se aleja de un patrón típico tuyo, ¿no? Entonces ya también te podemos mandar la notificación, pero con algún tipo de alertamiento, ¿no? Detectamos una transacción inusual tuya en Netflix. Y aquí la colaboración, como decía Santiago, es bien importante, ¿no? Y la otra ya es tomar acción, ¿no? Si tenemos un buen nivel de certeza, pues impides hacer la transacción, ¿no? Entonces, regresando al punto de no trabajar con reglas duras, déjenme, si se puede categorizar las anomalías en dos, ¿no? Las puntuales, que serían todas estas que pasen de algún parámetro, y las contextuales, que estas son más interesantes y evidentemente pues, más complejas, ¿no? Por ejemplo, una transacción no financiera o los datos geoespaciales también nos permiten dar contexto, ¿no? Entonces, a lo mejor consultas múltiples de saldos a unas cuentas, por ejemplo, ¿no? Puede ya ser un patrón anómalo, ¿no? No necesariamente se ha efectuado la transacción, pero una transacción no financiera también te puede dar pistas o señales de que algo va a pasar, ¿no? La data geoespacial, pues evidentemente también, ¿no? Por eso ahora los bancos también, por regulación, pedimos tu geoubicación al momento de hacer transacciones digitales. Y el tiempo, ¿no? El tiempo también es bien importante. El tiempo en dos sentidos, ¿no? El tiempo calendarizado, ¿no? O sea, esto es, si son las 2 de la mañana y estás haciendo una transacción bien alta o lo que sea, ¿no? Se sale del patrón, pues eso puede ser una señal, pero también el tiempo en el sentido de sincronización, ¿no? Se ocurren 2 o 3 eventos simultáneos que son anómalos, ¿no? Que ya tiene que ver más con una ingeniería más sofisticada. Esos comportamientos o esas anomalías no las detectas o difícilmente las detectas con un sistema de reglas, ¿no? Aquí sí ya necesitas algoritmos, ya sea, depende de la disponibilidad de los datos que tienes, supervisado o no supervisado, ¿no? Entonces tiene que ser un sistema ágil, como les decía, y en constante aprendizaje, ¿no? Otro punto interesante también es que estas técnicas, digamos, de detección de anomalías son bien útiles en la detección del fraude, y es puntual a tu pregunta, Marco, pero también nos son bien útiles en detección de otro tipo de comportamientos, ¿no? En los clientes que pueden explicar una desvinculación, un estrés financiero, una falta de liquidez, ahora que hablábamos de liquidez, en fin, que también te permite dar un mejor servicio, ¿no? Entonces, el análisis de detección de anomalías es bien relevante, pero aplicado al fraude, pues un poco para resumir, Marco, tiene que ser, o yo sugería, contextual y que te permita tomar acciones, ya sea de alertamiento o de suspensión, digamos, en tiempo real, y que además tienes que estar siempre autoaprendiendo, ¿no? Generar este sistema de inteligencia que te permite estar constantemente autoaprendiendo, porque como decía, aquí nunca terminas, ¿no? Claro. Muy interesante, Lalo, lo que nos comentas. Obviamente, la adopción de estas nuevas tecnologías que nos permitan ser flexibles, pero ágiles, ¿no? Pero capitalizar el aprendizaje. Creo que es una combinación, una capacidad que se tiene que desarrollar en las organizaciones, porque efectivamente
Hay tantas variables en juego que tienes que estar calibrando estos sistemas, tanto de prevención del fraude y el riesgo, como en la parte de crédito. También es relevante tener esta flexibilidad, ¿no? Muy interesante, Eduardo. Muchas gracias. Particularmente, las instituciones financieras requieren información confiable para administrar el riesgo asociado con préstamos y créditos que otorgan a personas y empresas. En este sentido, me gustaría que Alfredo nos comentara respecto a la siguiente pregunta. ¿Cómo ha evolucionado este proceso en el sector con el uso de la analítica, Alfredo? Sí, claro que sí. Y bueno, el fraude de por sí es algo malo, sabemos que es algo ilegal, ¿no? Y toman a la mejor posesión de datos de los clientes para un beneficio monetario, ¿no? Lo malo es que sigue en crecimiento y el grupo de estafadores pues cada vez se vuelve más profesional y mejor, ¿no? Recolecté datos de Nielsen, esta empresa global de datos, ¿no? En 2021, y lo que nos dicen es que el 70% de las instituciones financieras está utilizando la data para hacer puntajes de riesgo, ¿no? El 63% está haciendo ya algún tema de machine learning para identificar patrones que no son, o comportamientos que no son normales en las transacciones, y un 63% de las instituciones financieras ya está haciendo uso de algún biométrico, sea voz, facial o huella dactilar, ¿no? Hay otros mecanismos de fraude, bien lo mencionaban, listas negras, geolocalización, etcétera, pero creemos que en donde más está impactando la parte de datos es en Machine Learning, Deep Learning y en el tema de análisis de puntajes de riesgo. ¿Por qué? Porque entre mayor capacidad tengamos de procesar mucho más información y mucho más data, y estas nuevas arquitecturas modernas que lo hacen todavía más escalable, más rápido, estos mecanismos o modelos de Machine Learning, entre más data funcionan mejor, van a poder aprender más, van a poder identificar mejor los patrones sospechosos, ¿no? Y de alguna forma van a poder tener estas identificaciones de falsos positivos, o si alguna transacción a lo mejor tiene muchas flags marcadas, entonces lo niegan en ese momento. Como decía Eduardo, ser un poco flexibles, a las que están un poquito no tan decisivas, las mandamos a lo mejor a un proceso manual, ¿no? Pero bueno, creemos que dentro de estas tres es donde más impactan los datos. ¿Qué estamos haciendo nosotros en paralelo? Voy a poner el ejemplo de lo que está pasando en Canadá. ¿Y por qué en Canadá? Porque en finales de 2021, los últimos 4 meses, vieron cómo creció el tema de fraude en un 218% comparado con el año anterior, ¿no? Y estamos haciendo algunas funcionalidades que tiene nuestra tecnología de data sharing. Lo que hace es un consorcio de bancos. O sea, algunos de los 7 bancos más importantes en Canadá hicieron este consorcio para compartir data entre ellos y poder identificar a lo mejor algunos patrones de fraude. Entonces, dentro de tu proceso de fraude que ya tengan, a lo mejor empezamos con transacciones que ya están marcadas como fraudulentas, y ahí agregamos 2 pasos. Uno, compartir esa data que ya como ustedes de tu empresa con este consorcio de bancos que están compartiendo información, y adicional agregar data de terceros. En Canadá, empresas como Demis o Count tienen esta información ya bastante, o sea, datasets listos para complementar esta parte de análisis de comportamientos maliciosos, antes de pasarlo al modelo de Machine Learning y a todo el proceso que ya tengan, ¿no? Es un poquito esta idea de fraude colaborativo, donde podemos, entre las diferentes instituciones financieras, compartir data y hacer este análisis mucho más enriquecido. Entonces, bueno, fraude siempre está en el top of mind, ¿no? De todas las instituciones financieras. De repente podemos aprovechar, hay invitaciones a aprovechar este caso de uso para a lo mejor planear esta estrategia nueva de datos, que nos va a traer como beneficios no solamente el tema de fraude, sino también beneficios en el tema de los clientes. Muy interesante tu intervención, Alfredo, y excelente el caso que pones, aquí ya me lo anoté. Creo que la parte de compartir, ¿no? Aprendizajes, experiencias, parámetros, tipos de fraude, compartirlo en consorcio o a nivel país, creo que pudiese ser una iniciativa muy relevante para mejorar los rates de prevención. Interesante, ¿no? Porque ya no comprometes la información de cada institución, sino en un proceso
privado se consolida la información de diferentes instituciones y creo que esto enriquece los modelos en sobremedida, a que cada institución bancaria lo quiera hacer en individual. Creo que es una gran oportunidad para nuestro país. Te agradezco mucho el caso, está súper interesante. Muy bien, Alfredo. Bueno, pensando un poco más allá en cuanto al diseño de productos y servicios financieros, que cada vez deben ser más personalizados, me gustaría escuchar a Santiago en Netflix, cómo lo están haciendo. ¿Cómo pensarías, Santiago, que contribuye la ciencia de datos a minimizar el fraude mientras se maximiza la autorización de transacciones de los usuarios? Claro que sí. Y bueno, creo que la prevención de fraude, mis compañeros hablaron perfecto, es una parte súper importante, pero creo que la otra cara de la moneda es eh, cómo le hacemos para minimizar los falsos positivos, ¿no? Que también se mencionaron. Adquirir suscriptores o clientes de cualquier comercio es extremadamente complicado y costoso. Entonces, si alguien está por hacer una compra, lo último que queremos es perderlos debido a un rechazo incorrecto por temas de prevención de fraude, ¿no? Evidentemente, siempre queremos encontrar ese balance de minimizar el fraude y maximizar las tasas de autorización. Sin embargo, creo que el objetivo también siempre debería de ser cómo eliminamos la mayor cantidad de falsos positivos, manteniendo los niveles de fraude al mínimo o reduciendo contracargos, ¿no? Pero creo que también es como es la otra cara de la moneda de sí aplicar un modelo de fraude inteligente, pero también tratar de maximizar las autorizaciones buenas. Creo que hay varias formas que podemos utilizar para identificar estos falsos positivos, principalmente en el tema de adquisición. Primero, nosotros vemos mucho servicio al cliente y todas las llamadas que recibimos de servicio al cliente creo que son indicadores súper buenos y poder detectar ya sea las razones por las cuales alguien está llamando a servicio al cliente, entender cuáles son porque estamos siendo demasiado estrictos con temas de fraude para identificar, por ejemplo, estos bienes, estas tarjetas están teniendo un número excesivo de bloqueos y cómo podemos hacer para ajustar e identificar oportunidades ya sea internas o con colaboración con otros emisores, eh, con los emisores de estos bienes para poder traer esos falsos positivos lo más bajo posible. Creo que este es el lado de adquisición. Por el lado de retención, que pues nosotros como comercio recurrente también nos impacta muchísimo, es cómo podemos hacer para que un evento de fraude que le suceda a algún tarjetaviente no afecte a todos los comercios que ya tenían esa relación con el cliente antes de que este evento de fraude sucediera, ¿no? Si yo detecto que hubo una transacción fraudulenta en mi tarjeta, el emisor me da un nuevo plástico. ¿Cómo le hago para que todas mis suscripciones se mantengan intactas, que no tenga que estar creando otra vez todas las relaciones que ya tenía con todos los otros comercios y minimizar todos estos puntos de fricción que suceden cada vez que, por culpa de un evento de fraude en un comercio específico, todos los demás se ven afectados? Creo que ya hay muchas tecnologías y muchos esfuerzos que se están tomando en el mercado, los temas de CDB dinámico, todas estas tecnologías que ya nos ayudan a hacer las transacciones más seguras. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para garantizar si todas estas transacciones tenemos alta confianza de que fueron legítimas, de repente tenemos una transacción no legítima, cómo podemos excluir a todas las demás de que se vean afectadas? Creo que como comercio siempre es eso, ¿no? Tratar de encontrar el balance efectivo de sí mantener las tasas de contracargos, de fraude al mínimo, pero viendo siempre a cómo podemos incrementar la autorización y maximizar que las personas completen su servicio. Muchas gracias, Santiago. La verdad, súper interesante lo que planteas. Ya también me anoté dos ideas. Muy interesante este foro. Cómo crear un indicador que pueda ser un benchmark, una referencia para todos,
en donde justo se encuentre ese balance entre la reducción de los falsos positivos, reducción del fraude y maximización de las autorizaciones. Creo que crear un indicador de referencia puede retar y darnos visibilidad de qué también lo estamos haciendo, ¿no? Como el trabajo que tú desempeñas. Muy interesante, Santiago. Muchas gracias por tu participación. Pues bueno, han sido opiniones muy interesantes para todos nosotros y me gustaría pasar al tercer bloque. El tercer bloque nos queremos enfocar en cómo se utiliza la analítica e inteligencia de datos, pero ahora en el sentido más positivo que es incrementar el consumo. Y aquí ahora me gustaría empezar al revés, me gustaría empezar con Santiago, ¿no? Sabemos que la clave del cliente centrismo es hacer una oferta que se adapte a las necesidades y preferencias de usuarios en particular. En este sentido, el análisis de datos nos permite personalizar productos en el momento adecuado y en el dispositivo adecuado. Lo cierto es que la inteligencia de datos se usa ampliamente para la construcción de perfiles, con lo cual es posible identificar a los clientes potenciales o para un nuevo producto o servicio. Santiago, me gustaría empezar contigo hoy hablando de los científicos de datos, ¿no? Hoy utilizan registros históricos de consumo, geolocalización, demográficos, de comportamiento, para crear modelos que predicen la probabilidad de que un cliente responda a una promoción u oferta. Por lo tanto, instituciones financieras, no financieras, empresas, pueden hacer un acercamiento eficiente y personalizado, así como mejorar sus relaciones con los clientes, tanto en el mundo físico como ahora el muy utilizado mundo digital. Desde esta perspectiva, Santiago, ahora me gustaría conocer tu opinión respecto a la siguiente pregunta. ¿Qué oportunidades existen para mejorar la experiencia de consumo a partir del uso de la analítica de datos? Claro que sí. Yo lo veo desde dos temas, ¿no? El primero creo que es la fricción. La fricción es el peor enemigo del consumo, en mi opinión, ¿no? O sea, y es no únicamente a la hora de hacer una inscripción, en nuestro caso, sino también principalmente a la hora de todas las transacciones subsecuentes que van a suceder, ¿no? Todas las recurrencias mes a mes, que en teoría deberían de ser frictionless. Tú no te deberías de enterar, no te deberías de preocupar por ese tema. Sin embargo, en el momento en que hay fricción, hay una oportunidad de perder esta transacción. Cada vez que el usuario tiene que intervenir, corremos el riesgo de que esa transacción se pierda, y los datos nos permiten exactamente identificar cuáles son estos puntos de fricción, priorizar cuáles son los que cuáles son los que más impacto tienen. Por ejemplo, creo que algo muy común en comercios recurrentes como nosotros es si detectamos que se están rechazando transacciones por tarjetas expiradas, reposiciones de plástico. En vez de pedirle al usuario que se meta a la página, actualice su método de pago, todo esto genera muchísima fricción, tanto para el comercio como para los emisores. También tienen en peligro estas transacciones. En vez de pedir al usuario que tome acción y meter todos estos puntos de fricción, podemos prevenir todas estas instancias de fricción y utilizar tecnologías. Por ejemplo, en México está el Follow Me, Account Updater, la tokenización y el manejo de ciclo de vida para prevenir que suceda esa descontinuación, o sea, descontinuidad de la tarjeta y de los datos más actualizados, evitando así este punto de fricción y todo continúa sin intervención del cliente. El segundo tema creo que es súper relevante, es la experimentación y tener un buen framework de experimentación A/B. Ahora, no toda la fricción se puede eliminar, pero sí se puede optimizar, ¿no? En todos lados hay oportunidades de optimización, pero luego es muy difícil entender qué estrategia me puede ayudar a minimizar la optimización. Si entramos ya en temas mucho más delicados ¿es esta la forma correcta de presentar el mensaje? Tengo este flow demasiado cargado que está generando que las personas abandonen porque no entendieron, se confundieron, se distrajeron y ya perdieron. ¿No? Creo que con un framework de experimentación A/B podemos precisamente medir cuál es la incrementalidad de cualquier iniciativa y así poder, si la iniciativa vale la pena, y productizarla.
Creo que, por ejemplo, en el caso que nos encontramos muy seguidos, yo como usuario de bancos o también platicando con los bancos, son promociones de ofrecer puntos extra, ¿no? Creo que en ese ejemplo, ¿cómo podemos saber si esta promoción puede incrementar el consumo? Bueno, a una población se le da una experiencia, a otra población se le da la experiencia con los puntos. Podemos medir con el framework AB exactamente cuál es el beneficio de dar los puntos, sabemos el costo y sabemos si vale la pena, ¿no? Creo que siempre es súper importante entender cuál es el costo-beneficio de hacer algo y muchas veces la experimentación AB es lo único que nos lo puede dar. Súper interesante lo que comenta Santiago. En mi otra vida, dirían por acá en la empresa, yo estoy muy enfocado a lo que es la calidad y competitividad, ¿no? Y hablábamos de una famosa ecuación de valor para el cliente, que era el precio que pagas por el producto o servicio, más los beneficios que obtienes entre los inconvenientes. Y justo este frictionless que hablas, para eliminar esos inconvenientes, se torna sumamente relevante, entendiendo los datos, sabiendo los patrones en donde hay frictionless, creando frameworks para contrastar y tratar de minimizar todo el tiempo estos inconvenientes, ¿no? Esto incrementará la propuesta de valor al cliente y la lealtad. Creo que está clarísimo lo que nos comentan. Muchas gracias. En cierto modo, las instituciones financieras gestionan a sus sucursales, terminales punto de venta y pagos en línea como una cadena de suministros que debe administrar. En este sentido, me gustaría escuchar la opinión de Alfredo, en su experiencia, cómo se está utilizando el análisis de datos para optimizar la infraestructura existente y los esfuerzos de cobertura en el mundo físico y digital. Ese balance, ¿cómo lo ves, Alfredo? Sí, súper interesante. La verdad es que sí, hay que optimizar, ¿no? Y a lo mejor más hacia actualizar las infraestructuras para este análisis de datos y obtener todos estos beneficios que en este foro estamos platicando. Y esta unión entre la parte física y la parte digital, les comparto un poquito, hay unas tendencias. Lo que vemos es que los bancos están a lo mejor reduciendo un poquito la parte de sucursales, pero aumentando sus capacidades y mejorando las capacidades en la parte digital o omnicanal, ¿no? Accenture lo que nos dice es que la pandemia fue como un punto de inflexión clave en el que se tuvo que modificar esta experiencia al cliente. De la misma forma, Mastercard vio cómo se redujo el uso del efectivo, porque durante la pandemia como que no querías incluso, ¿no?, tomar un billete, o decían que, bueno, por todo este tema de la pandemia, entonces incrementó el uso de pago con medios digitales y electrónicos. Y en general, no solo la banca financiera, lo que nos dice Forbes es que el 80% de las personas ahora van a ver todo como digital, ¿no? Entonces, es el panorama que tenemos. Yo en mi experiencia personal en bancos, mi banco de toda la vida, me falló un poquito en el tema de mucho tiempo en sacar un crédito hipotecario. Y un banco igual de grande, sin todo ese historial que tenía mío, la verdad es que combinó muy bien la parte digital en todo este proceso de onboarding, de recolectar datos, de poder comunicarse conmigo a través de chats, teléfono, emails, combinado con, a ver, sí ven a la sucursal, pero cuando vienes a la sucursal te damos ese touch personal, de donde te identifican, donde ya tienen listo toda la documentación para aprobar tu crédito, donde te reciben con una tarjeta de débito y crédito preaprobada, y todo esto en 7, 8 días. O sea, la verdad es que esa experiencia de un banco grande e importante en México, la verdad para mí fue muy buena. Y les platico un caso en Estados Unidos, un cliente con el que estamos trabajando, Capital One. Capital One es el banco número 10, digamos, en grande comparado con nosotros en Estados Unidos, pero es un banco que sea siempre, cuando tú piensas en Capital One, es innovación, ¿no? Volviendo al tema de las arquitecturas, ellos en 2016 se embarcaron en este tema de subir completamente toda la nube y en 2017 de transformar la parte de arquitectura de datos. Entonces ellos con esta tendencia lo que identifican es ciertas zonas geográficas en Estados Unidos son muy adeptas al tema digital, ¿no? Al tema de utilizar todos estos canales, esta omnicanalidad. Entonces en esos sectores reducen las sucursales.
¿no? Ese fue un poquito el análisis que hicieron, reducen las sucursales, pero potencializan y a través de la Big Data de inteligencia de datos potencializan a sus asistentes virtuales y a sus centros de contacto inteligentes. Entonces, también es otro ejemplo de cómo ya los datos y una arquitectura de datos buena puede impactar, ¿no?, hacia el servicio al cliente. Y por último, para cerrar esta pregunta, Marco, los dejo. Mastercard, el CEO, en su última plática con Bloomberg, lo que dice es, a ver, el 51% del revenue fue transacciones electrónicas, ¿no? Muy digitales, y eso no nos sorprende a nadie. Ellos dicen, nos vamos a meter más hacia también transacciones electrónicas B2B y buscando también que esas transacciones electrónicas de tickets más bajos. Y uno pensaría, oye, ¿por qué tickets bajos? Porque al final, al final sí es una transacción que pasa por la red de Mastercard, pero también tienes ese insight del cliente, ¿no? ¿En dónde está gastando el cliente? Entonces, el segundo valor más grande de su revenue este último año fueron servicios. Y entienden ellos servicios por data insights, lealtad y consultoría. Entonces, vemos también cómo esta entidad muy importante a nivel global, Mastercard, transforma esta parte de inteligencia de datos y aprovecha toda la parte digital para generar 35% de su revenue, ¿no? Que es creo que bastante importante. Muy bien, gracias por compartir también este caso. Justo en eso andamos también en Prosa. Como ustedes saben, una de cada dos transacciones en este país pasan por los sistemas de Prosa. Y hemos observado justo este patrón, pero tampoco está tan bajo, ¿eh? Ya el 32% de las operaciones en este país en transacciones electrónicas ya pasan por medios digitales, comercio electrónico, apps, etcétera. Y no dudo que en el cortísimo plazo ya estemos 50 y 50 el balance. Justo estamos ya aprovechando esa data para capitalizarlo junto con nuestros clientes bancos y al final para darle un beneficio a los usuarios finales, ¿verdad? Comercios y tarjetarios. Bien interesante el caso. También lo tenemos aquí en la mesa. Muchas gracias, Alfredo. Finalmente, la nueva tendencia de robotización, asistentes virtuales y chatbots se ha incrementado considerablemente por la capacidad probada de reducir el tiempo y recursos dedicados a actividades manuales y repetitivas. En este sentido, me gustaría cerrar contigo, Lalo, si nos ayudas a contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo es que el análisis de datos ha potenciado estas nuevas tecnologías y cómo seguirá contribuyendo a su desarrollo? Claro. Mira, déjame retomar de lo que muy bien ya explicaste tú junto con Santiago y Alfredo, ¿no? Y ahorita le entramos a esta parte, porque creo que se enlaza muy bien. En un estudio, un paper de un profesor del MIT en el 2001, que se llama Drazen Prelec, él decía que, o encontró en su estudio, que las personas están dispuestas a pagar precios más altos, a veces hasta el doble, cuando compran algo con tarjeta de crédito en vez de cash, ¿no? Eso fue en el 2001. Lo que no dijo en ese estudio es por qué, ¿no? Entonces, el mismo Prelec con otros 3 colegas, el año pasado publicaron otro estudio bien interesante, que se llama los mecanismos neuronales del gasto con tarjeta de crédito. Y lo que prueban en su paper es que, bueno, lo que fueron a buscar fue cambios en la actividad cerebral cuando el cliente hace una compra con tarjeta de crédito en vez de con con efectivo, ¿no? Y encontraron evidencia y puedo publicar en LinkedIn el paper, ¿no? El URL del paper, que efectivamente la tarjeta de crédito incrementa el placer de hacer las compras, ¿no? Esto lo ligo, bueno, también en el número de la semana anterior del Economist, pues el propio Economist reportaba que para 2021 ya el 57% de las transacciones en Estados Unidos son con tarjetas de crédito y débito, ¿no? Plástico o no plástico. Entonces, creo que aquí tanto el paper como las intervenciones de Santiago y Alfredo nos dan la pauta, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Pues, lo que tendríamos que hacer para incentivar el consumo es, 1, reducir el costo, y 2, incrementar la satisfacción de la compra, ¿no? Reducir el costo, ya hablábamos de la digitalización. Muy bien lo ponía también tanto Santiago como Alfredo
enfoco en el proceso, ¿no? En reducir la fricción, en el onboarding en o fuera de la sucursal, ¿no? Y ahí es donde estas nuevas tecnologías te ayudan, ¿no? También lo comentaba en mi primera intervención, el proceso es el rey, ¿no? Entonces, la automatización y o la robotización, dependiendo de cómo se ejecute o simplemente, es ahí justo donde te ayudan, ¿no? Si tú tienes un sistema muy sofisticado, a lo mejor para decidir si le das o no le das un crédito hipotecario, en el caso que comentaba Alfredo, o una tarjeta o lo que sea a una persona, pero el proceso del alta es manual, se comparan papeles por un humano, etcétera, pues ya te fuiste un proceso de 2, 3 semanas y ahí está la fricción, ¿no? Sí puedes echar mano de robots, de OCRs y de muchas otras tecnologías para reducir la fricción, ¿no? Además, a nosotros nos gusta, como también lo comentaba, aproximarnos al cliente, ¿no? No al producto, y entenderlo basado en su contexto y en su ciclo de vida, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Ya decías tú, Alfredo, del 50% de las transacciones. Aquí en Banbajío es arriba del 70% de las transacciones las que se hacen ya por canales digitales, ¿no? O no asistidos. Esto, y con buenos crecimientos año a año. Esto nos da un entendimiento de la actividad transaccional muy importante, ¿no? Porque sí, porque dejan huella y contextual de nuestros clientes, ¿no? Y ese es ahí donde estamos enfocados, ¿no? Nos gusta hacer mucho la analogía de que el análisis transaccional de un cliente o una persona, ya sea físico o moral, ¿no? Nosotros atendemos también a muchas empresas, pymes. Es como el análisis de sangre, ¿no? Y en esta misma analogía, pues el sistema financiero es el sistema circulatorio. Entendiendo las transacciones, pues puedes, y añadiéndoles o enriqueciéndolo, ya también lo decía Alfredo, ¿no? El enriquecimiento de datos con un contexto geográfico, socioeconómico, nos ayuda entonces a conocer al cliente a partir del comportamiento, ¿no? Y esto es clave para detectar, satisfacer necesidades en el momento que ocurren o inclusive antes, ¿no? Y esto entonces en este doble vector de reducir el costo y incrementar la satisfacción, pues justo ahí es donde utilizas estas tecnologías, Alfredo, en ambos vectores de este sistema, ¿no? Claro, oye, pues muy interesantes tus aportaciones, Lalo, y se confirma lo del estudio que nos compartes, ¿eh? Yo, la verdad, lo tengo demostrado con mi esposa, la satisfacción que le da hacer compras con tarjetas de crédito, vaya, qué gran hallazgo. Me encantaría seguir con la siguiente etapa del webinar, ya para cerrar. Me gustaría hacer las preguntas del público. Les pediría tomar 45 minutos, a máximo, para poder concluir en su respuesta. La primera pregunta es para Eduardo, de Valerie Álvarez. ¿Hasta qué punto están dispuestas las instituciones en compartir data de cliente para mejorar su experiencia en diferentes productos y servicios? Pues mira, la colaboración siempre es bien importante, ¿no? Tenemos, como bien se sabe, pues muchas restricciones regulatorias de privacidad y mucho compromiso con nuestros clientes de qué compartir con quién y para qué, ¿no? Entonces siempre necesitamos la autorización expresa de nuestro cliente, ¿no? Sin embargo, sí, data anonimizada, ¿no? Para entender patrones, comportamientos, siempre estamos abiertos a tener pues proyectos colaborativos en búsqueda de encontrar la mejor respuesta a la mejor pregunta del negocio. Claro. Muchas gracias, Lalo. La siguiente pregunta es para Santiago. Mauricio Valenzuela. ¿Cuál es su recomendación para tratar un gran volumen de información sin dependencia o sin depender de recursos? Creo que, o sea, es priorizar, o sea, bueno, entender un poquito igual la pregunta hacia dónde va, pero entender qué es lo que estás tratando de lograr. Y como creo que fue Alfredo que mencionaba 80-20, cómo puedes tú utilizar, o sea, tratar de poner un valor económico, aunque sea alto nivel con la data que tienes, para poder rankear e irte por lo principal. Buenísimo. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Y la última pregunta para Alfredo, de nuestra querida amiga Cristina González. Le mandamos un saludo. Hoy los clientes ya son más financieros, ocupan las tarjetas por fecha de corte, promociones y procesos de seguridad.
por lo que las compras son diferentes en un solo cliente. Sí, y digo, y lo que podemos hacer con toda esta parte de inteligencia de datos es, y todo este uso, ¿no?, de patrones en base a las compras, creo que podemos aprovechar mucho para poder segmentar, perfilar mejor a nuestros clientes y de ahí ofrecerles, o sea, no homogenizar el tipo de ofertas, ¿no?, sino más, empezar a hacer más ofertas personalizadas en base a historial y patrones de consumo. Como dices, de repente los patrones van variando, pero sí todos tenemos una buena gama ahí de intereses y después pues, nos pueden por ahí llegar ofertas que vamos a seguramente consumir. Excelente, Alfredo. Pues muy bien, pues quiero agradecer mucho a este gran panel de expertos por todos los casos y experiencia que nos compartieron, muy interesantes. Creo que logramos el propósito del webinar, se abordaron temas bastante interesantes y no me queda más que agradecerle a toda nuestra audiencia por conectarse y también a nombre de nuestros colaboradores, Hewlett Packard, Snowflake y Carnet, así como de todo el equipo que hizo posible este webinar. Les agradezco mucho su participación, Lalo, Alfredo, Santiago, por compartir su visión y experiencia en los temas que hoy abordamos en este webinar. Esperamos que las opiniones y reflexiones que hemos compartido les permitan a todos ustedes tomar decisiones estratégicas en sus propias instituciones, así como estar más conscientes de la relevancia que representa en esta nueva economía digital la gestión y analítica de datos. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que la información de esta edición del webinar y la liga al video en nuestro canal de YouTube estarán disponibles en breve en nuestras redes sociales. Esperamos seguir contando con su presencia en las próximas ediciones. Hasta la próxima.